Tema 5. Lesiones. En los delitos de lesiones se protege la integridad física, psíquica y mental de las personas. El menoscabo que sufre el lesionado, para que sea constitutivo de delito, ha de precisar de asistencia facultativa o tratamiento médico o quirúrgico. Se agrava la pena cuando el autor hace uso de armas u otros medios peligrosos. Además de las lesiones dolosas, se contemplan lesiones por imprudencia grave y menos grave. Los supuestos más graves de lesiones son los que afectan a la pérdida o inutilidad de órganos o miembros, y la pena está en función de que se trate de órganos o miembros principales o no principales. La misma gravedad se otorga a la pérdida o inutilidad de un sentido, grave o enfermedad somática o psíquica, así como la impotencia, esterilidad y deformidades. Consideración especial se concede a la violencia de género, así como al tráfico de órganos humanos y lesiones al feto. Según el artículo 147, por lesión hay que entender todo menoscabo a la integridad corporal o a la salud física o mental de una persona. El bien jurídico protegido comprende la integridad física y la salud física y mental. Se especifican en el Código Penal las siguientes clases de lesiones. 1. Menoscabo a la integridad corporal, salud física, psíquica y mental. 2. Pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal, de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad, grave enfermedad somática o psíquica. 3. Pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal o deformidad. 4. Mutilación genital. Y 5. Riña tumultuaria utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o la integridad de las personas. El tipo básico de las lesiones castiga en el artículo 147 a quien por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una asistencia facultativa, un tratamiento médico o quirúrgico. La pena es prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. También cabe la posibilidad de ocasionar una lesión mental de forma directa sin que haya existido una previa agresión corporal. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 2018 contempla un supuesto de lesiones psíquicas. Se trata del asesinato de la madre de 2 niñas de 6 y 10 años de edad, realizado en presencia de estas y abandonando el acusado el lugar, dejando a las menores en presencia del cadáver de su madre desplomado en el suelo y envuelta en un charco de sangre. Las 2 menores han necesitado tratamiento psicoterapéutico especializado por haber sufrido un síndrome de estrés postraumático agudo como reacción inmediatamente emocional posterior al trauma, que se corresponde con un shock funcionalmente incapacitante y de duración breve. Las secuelas padecidas por las menores tienen carácter definitivo y les acompañarán a lo largo de su vida. Además de por el asesinato, se condenó al sujeto por 2 lesiones psíquicas. Los principales problemas se derivan de lo que ha de entenderse por asistencia, así como tratamiento médico o quirúrgico, pues son conceptos médicos y no jurídicos. La referencia que se hace a objetivamente equivale a que la lesión ha de requerir efectivamente, además de la primera asistencia facultativa, un tratamiento médico o quirúrgico. Se pretende así evitar que puedan considerarse como delitos la prestación innecesaria de asistencia facultativa. En los supuestos en los que se planteen dudas acerca de si el tratamiento médico o quirúrgico era necesario, hay que aplicar el principio in dubio pro reo. Por su parte, menoscabo equivale a deterioro, en este caso de la integridad corporal o salud física y mental. La asistencia facultativa será el primer contacto que el lesionado tenga con el médico. Si después de esa primera asistencia es necesario tratamiento médico o quirúrgico, estaremos ante el delito previsto en el artículo 147.
No obstante, resulta frecuente que se necesiten varias asistencias facultativas, incluso con diferentes médicos, antes de que se resuelva si es necesario o no el tratamiento. Tratamiento médico es todo sistema que se emplea para curar enfermedades y se trata de un proceso más dilatado diferente de una primera asistencia cualitativa. Normalmente en esta es donde se decide si el diagnóstico es correcto y si es necesario un tratamiento, lo que determinará si las lesiones constituyen un delito. El tratamiento médico puede encomendarse al personal sanitario e incluso al propio paciente, siempre que haya existido una actuación médica previa, aunque deben quedar al margen el simple diagnóstico o la prevención médica. La sentencia del Tribunal Supremo de 2016 establece que es tratamiento médico aquel sistema que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias si aquella no es curable. Existe ese tratamiento desde el punto de vista penal en toda actividad posterior tendente a la sanidad de las personas si está prescrita por un médico. Es indiferente que tal actividad posterior la realice el propio médico o la encomiende a auxiliares. También cuando se imponga la misma al paciente por la prescripción de fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir, como son las dietas, rehabilitación, etc. Aunque deben quedar al margen de lo que es tratamiento médico, el simple diagnóstico o la pura prevención. Según dispone el artículo 147, la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es lo relativo a la cirugía, que es la parte de la medicina que tiene por objeto curar las enfermedades por medio de operaciones hechas con la mano o un instrumento. Entre la acción y el resultado es necesario que se dé una relación de causalidad, pues si se rompe el nexo causal no habrá delito de lesiones. Las lesiones pueden ocasionarse bien por dolo directo o dolo eventual, así como por imprudencia. En la práctica pueden surgir problemas en materia de prueba para conocer si quien causó unas lesiones lo que pretendía era conseguir la muerte o solo lesionar. Otras veces ocurre lo contrario. Lo decisivo para determinar si estamos ante un delito de lesiones o de homicidio es la voluntad del sujeto. En las lesiones no es fácil encontrar supuestos de tentativa, es posible la comisión por omisión. En cuanto a concursos de delitos, son supuestos en los que el sujeto quiere lesionar y lo que ocasiona es la muerte, y a la inversa. En este tipo de concursos, la solución más correcta y que menos dificultades plantea es la de apreciar concurso ideal de delitos. El concurso real de delitos puede darse con relativa frecuencia, condenándose separadamente las lesiones y los demás delitos que concurran, como puede ser el robo contra libertad e indemnidad sexual, etc. Pasamos a lesiones que no causen menoscabo a la integridad corporal o salud física o mental. Se castiga en el artículo 147.2 al que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior. La pena es una multa de 1 a 3 meses. Por su parte, los malos tratos de obra se castigan en el artículo 147.3 al que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. La pena es una multa de 1 o 2 meses y en este supuesto no se produce menoscabo a la integridad corporal o salud física o mental. Dispone el artículo 147.4 que los delitos previstos en los dos apartados anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Se entiende, pues, que las lesiones que no causen menoscabo a la integridad corporal o salud física o mental, así como los malos tratos de obra, que son los que no causan lesión, solo serán perseguibles cuando se ponga una denuncia. Pasamos a supuestos agravados. Se recogen 5 supuestos en los que se agrava la pena por el resultado y el riesgo producido, con lo que se incorpora una agravación basada en el peligro por la edad, por la relación entre el autor y la víctima o que ésta sea especialmente vulnerable.
Así, según el artículo 148, las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas atendiendo al resultado causado o riesgo producido, y la pena es prisión de 2 a 5 años, y se dice que podrán ser castigadas, por lo que corresponde al juez resolver en cada caso. Si en la agresión se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud física o psíquica del lesionado. Y 2. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. El autor de las lesiones con ensañamiento persigue de forma intencionada aumentar innecesariamente el dolor de la víctima. En cuanto a la alevosía, el autor utiliza medios, modos o formas de ejecución que tienden a evitar el riesgo que para su persona pudiera suponer la defensa del ofendido. 3. Si la víctima fuere menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección. 4. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer que estuviere o hubiera estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia. Y 5. Si la víctima fuere una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. La pena es prisión de 2 a 5 años. Continuamos con la pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal. Se contemplan en el Código Penal dos supuestos: que se trate de órganos o miembros principales y que no lo sean. Se castiga en el artículo 149 al que causare a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal. La pena es prisión de 6 a 12 años. Por pérdida habría que entender la separación del órgano o miembro del cuerpo de la víctima. La acción puede llevarse a cabo por mutilación o cualquier otro procedimiento, por ejemplo, la pérdida de un brazo. Inutilizar equivale a dejar privado de su función al órgano o miembro, pues aunque sigue unido al cuerpo humano, le es inservible, por lo que es suficiente con que la inutilidad sea tal que prácticamente su función sea nula o casi nula. La jurisprudencia dice que por miembro principal ha de entenderse toda extremidad u órgano externo o interno del cuerpo humano que posea actividad funcional independiente y relevante para la vida, la salud o para el normal desenvolvimiento del individuo. Se considera miembro principal un antebrazo, la mano, la lengua, un riñón o una pierna. En cuanto a la pérdida o inutilidad de un sentido, se castiga en el artículo 149 al que causare a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o la inutilidad de un sentido. La pena es prisión de 6 a 12 años. En cuanto a la privación de la vista, para que pueda apreciarse este delito no es necesaria la pérdida total de la vista. Es suficiente con una debilitación tal que el sujeto le sea prácticamente inservible. En lo que respecta a la privación del oído, la pérdida casi total de la audición puede resolverse con un aparato auditivo, pero no elimina el delito. Lo mismo pasa con los demás sentidos. Continuamos con la grave enfermedad somática o psíquica. Se castiga en el artículo 149 al que causare a otro por cualquier medio o procedimiento una grave enfermedad somática o psíquica. La pena es prisión de 6 a 12 meses. Una enfermedad somática es toda la que afecte al cuerpo humano, pérdida de salud, alteración o desviación del estado fisiológico en alguna parte del cuerpo, y la enfermedad psíquica, por el contrario, afecta a lo anímico y mental, por lo que con frecuencia habrá que recurrir a un médico especialista. Pasamos a la impotencia y esterilidad. Se castiga en el artículo 149 al que causare a otro por cualquier medio o procedimiento la impotencia o la esterilidad. La pena es prisión de 6 a 12 años. Estamos ante un delito de resultado, en cuanto que para su consumación es necesario que se produzca la impotencia o la esterilidad. Es posible la tentativa, pues cabe la posibilidad de que el sujeto activo fracase en su finalidad.
La impotencia es la incapacidad para realizar el acto sexual, tanto en el hombre como en la mujer, y lleva consigo la incapacidad para engendrar. La situación no varía por el hecho de que se pueda engendrar a través de técnicas de reproducción asistida. Por su parte, la esterilidad es la falta de aptitud para fecundar en el hombre y para concebir en la mujer. Antiguamente, en el Código Penal se castigaba la castración, que desapareció tras la reforma de 1989. Castrar equivale a extirpar o inutilizar los órganos genitales, por lo que ahora queda incluida en la pérdida de un órgano principal y anular su acción en la inutilidad de dicho órgano principal, y la castración conlleva también la impotencia. Respecto a la esterilidad, que puede ser temporal o definitiva, el delito se consume cuando se produce la misma, resultando indiferente que se recupere posteriormente a consecuencia de una intervención quirúrgica. Por su parte, se castiga en el artículo 149 al que causare a otro por cualquier medio o procedimiento una grave deformidad. La pena es prisión de 6 a 12 años. La deformidad, según la jurisprudencia, es toda irregularidad física visible y permanente que suponga desfiguración o fealdad ostenible a simple vista. Es irrelevante que se repare con una intervención quirúrgica. Ha de tenerse en cuenta también la entidad cuantitativa y cualitativa de los órganos afectados y condiciones personales referentes a la edad, el sexo, profesión, etc. Estamos ante conceptos valorativos donde influyen factores sociales. La deformidad puede ser grave aunque se produzca en una parte del cuerpo que no sea miembro principal. La sentencia del Tribunal Supremo del año 2017 recoge que la deformidad consiste en toda irregularidad física visible y permanente que suponga desfiguración o fealdad ostensible a simple vista. Se destacan 3 notas características de la misma: irregularidad física, permanencia y visibilidad. La consumación se produce por el mero hecho de producir la deformidad, siendo irrelevante que la misma pueda eliminarse por cualquier operación de cirugía reparadora o prótesis. La deformidad ha de ser grave. Por otra parte, se castiga con la pena de prisión de 3 a 6 años en los supuestos de deformidad que no sea grave. Según reiterada jurisprudencia, habría que incluir aquí la pérdida de un diente. En cuanto a la mutilación genital, a consecuencia de los movimientos migratorios, que ha supuesto un notable incremento de población procedente de otros países, especialmente africanos, donde en algunos de ellos se practica con relativa frecuencia la mutilación genital, sobre todo en las niñas. Ha llevado al legislador, al igual que en otros países europeos, a tipificar dicha conducta. Se castiga, pues, en el artículo 149.2 al que causare a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones. La pena es prisión de 6 a 12 años. En cuanto a supuestos agravados, para los casos en los que la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, además de la pena de prisión de 6 a 12 años, le será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad. El sujeto pasivo del delito solo puede ser la mujer. Cualquier tipo de mutilación genital en el varón se castigará en otros preceptos del Código Penal, como puede ser, según el artículo 149, sobre la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, la impotencia, esterilidad, etc. Respecto a la pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal, se castiga en el artículo 150 al que causare a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal. La pena es prisión de 3 a 6 años.
La jurisprudencia considera como órgano no principal el que, gozando en principio de las mismas condiciones que el órgano principal, les falte la función autónoma por hallarse al servicio de otros miembros u órganos principales y no resulte plenamente indispensable para la vida o para la salud completa del individuo, pero que a consecuencia de su falta no pueda éste realizar todas las funciones de su plena actividad, por suponer una pérdida o minusvalía anatómico-fisiológica, y se considera como órgano o miembro no principal la pérdida de una falange de un dedo o de un testículo. Por su parte, se castiga en el artículo 151 la provocación, conspiración o proposición para cometer los delitos previstos en los artículos precedentes, y la pena es inferior en 1 o 2 grados a la del delito correspondiente. Veamos ahora los delitos de lesiones por imprudencia que se establecen en el artículo 152. Comenzamos con las lesiones por imprudencia grave. Se castiga en el artículo 152 al que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores, será castigado en atención al riesgo creado y el resultado producido. La pena es prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses, si se tratare de lesiones del artículo 147.1. La pena de prisión de 1 a 3 años si se tratara de lesiones del artículo 149, y la pena de prisión de 6 meses a 2 años si se tratara de lesiones del artículo 150. El daño causado debe ser consecuencia de la infracción del deber objetivo de cuidado por parte de su autor y haber sido previsto o previsible por él mismo. La imprudencia debe ser grave, esto es, la omisión de las cautelas que hubiera observado un ciudadano medio. Debe existir una relación de causalidad entre la conducta del agente y la lesión. En el artículo 152 se contempla la imprudencia grave cuando los hechos referidos en este artículo se hayan cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego y en los que las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional. En cuanto a delitos por imprudencia menos grave, se castiga en el artículo 152.2 al que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a las que se refieren los artículos 147.1, 149 y 115. La pena es una multa de 3 a 12 meses. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, la pena es una multa de 3 a 12 meses y se podrá imponer también la privación del derecho a conducir de 3 meses a 1 año, y por tanto dicha privación es optativa para el juez. Se reputará imprudencia menos grave cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el juez o el tribunal. Estamos ante una norma penal en blanco, pues hay que recurrir a la legislación sobre tráfico para ver cuáles son las infracciones graves. Por último, se castiga en el artículo 152.2 las lesiones por imprudencia menos grave cuando se hubieran causado utilizando un arma de fuego. La pena es una multa de 3 a 12 meses y se podrá imponer optativamente también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 meses a 1 año. En cuanto a la perseguibilidad de delitos de lesiones por imprudencia menos grave, dispone el artículo 152.2 que solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Por su parte, dispone el artículo 152 bis que el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en grado si el hecho revestiere notoria gravedad en atención a la relevancia del riesgo creado y del deber normativo del ciudadano infringido y hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 152 a una pluralidad de personas y en 2 grados si el número de lesionados
fuere elevado. La elevación de la pena no es para el juez o tribunal de aplicación automática, pues el texto dice podrá, por lo tanto es optativa. Y ahora pasamos a la violencia doméstica. El artículo 153 establece que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Dicta la sentencia del Tribunal Supremo del año 2018 que el artículo 153.1 se refiere solamente a la violencia de género. Existirá violencia de género cuando la agresión, que es la violencia, tenga lugar en el marco de las relaciones de pareja y cuando se produzca dentro de una pauta cultural que puede identificarse como un contexto de dominación en el que se atribuye a la mujer unos roles personales y sociales que la sitúa en una posición de inferioridad y subordinación respecto a su pareja o expareja masculina, que con su actitud y forma de comportarse la confisca tratándola como un objeto de su propiedad, incapaz como ser humano de adoptar decisiones libres que deban ser respetadas. La conclusión es que siempre que el varón realice alguna de las conductas previstas en el artículo 153, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, será condenado. No importa que sea la mujer quien inicie la agresión y el varón replique. La violencia de género se contempla en el artículo 153, donde se castiga al que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147 o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. La pena es prisión de 6 meses a 1 año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, así como cuando el juez lo estime adecuado el interés del menor o persona con discapacidad, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. Estamos ante un delito pluriofensivo, menoscabo psíquico, lesiones de menor gravedad o malos tratos de obra. Estos son los bienes jurídicos protegidos, así como la dignidad de la persona dentro del ámbito doméstico. Se trata de un delito especial que solamente pueden cometer los hombres. Se castiga en el artículo 153 si la víctima del delito fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2. La pena es prisión de 3 meses a 1 año o de trabajos en beneficios de la comunidad de 31 a 80 días y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años, asimismo cuando el juez lo estime adecuado el interés del menor o persona con discapacidad, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años.
Por su parte, dispone el artículo 153.3 que las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores o utilizando armas o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. Cuando los hechos se perpetren en presencia de menores, hay que interpretarlo en el sentido de que estos han de pertenecer a la familia, no si son ajenos, como pueden ser amigos o vecinos que en ese momento se encuentren en el lugar de los hechos. La jurisprudencia considera que se da este supuesto agravado siempre que los menores se percaten de los acontecimientos, aunque no lo presencien directamente. La interpretación del término en presencia no puede ser restringida a las percepciones visuales y directas, sino que ha de extenderse a las percepciones sensoriales de otra índole que posibiliten tener conciencia de que se está ejecutando una conducta agresiva de hecho o de palabra propia de una escena de violencia. Y dispone el artículo 153.4 que el juez o tribunal, razonándolo en la sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Continuamos el tema con la participación en riña tumultaria. Se castiga en el artículo 154 por su participación en la riña a quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas. La pena es prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. El bien jurídico protegido es la integridad corporal y la salud de las personas. En cuanto al sujeto activo, es todo el que participa en la riña utilizando algún medio o instrumento peligroso, así como los que no utilizándolos conocen que otros del grupo lo hacen. La riña ha de ser tumultuaria, es decir, confusa e indefinida. El sujeto pasivo también son los que participan en la riña, aunque pueden serlo personas ajenas, como ocurre a veces con quienes pretenden separar a los que se pelean, que incluso pueden serlo los agentes de seguridad. Si alguno o algunos de los partícipes en la riña hubieran planeado previamente aprovechar la situación para causar muerte o lesiones y lo llevan a cabo, responderán por estos delitos. Las conductas abarcarán no solo a la participación en la riña, sino a la utilización de medios o instrumentos peligrosos, bien por el sujeto en sí o bien conociendo que lo hacen otros del grupo. Es necesario que se haga uso de tales medios, no siendo suficiente con portarlos. Como causa de justificación cabe la legítima defensa, aunque la jurisprudencia la niega cuando hay riña mutuamente aceptada. Respecto a las formas de ejecución, solo es posible la consumación, que se produce en el momento de iniciarse la contienda y hacerse uso de los medios peligrosos por ambos bandos. No obstante, cabe la tentativa, como sería el supuesto de que los contendientes no llegaran a iniciar los actos por impedirlo la policía o terceros. Se dará concurso real de delitos si hay varios lesionados o muertos, siempre que 2 o más de estos hechos le sean imputables a un mismo autor, que ha de ser conocido y responderá por los hechos realizados. Pasamos al consentimiento en las lesiones. Dispone el artículo 155 que en los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados. La pena, pues, será inferior en 1 o 2 grados a la que correspondería a la lesión causada de no haber mediado el consentimiento. Por su parte, las autolesiones son impunes. Se castiga la intervención de un tercero. El sujeto activo del delito es el que ejecuta los hechos con el consentimiento de quien resulta lesionado, que será el sujeto pasivo. No juega el consentimiento como una causa de justificación, sino que disminuye la pena.
Se extiende a lesiones dolosas y a las imprudentes. El consentimiento ha de otorgarse con anterioridad a las lesiones o de forma simultánea. El prestado con posterioridad es irrelevante. Puede ser revocado antes de ejecución de los hechos. Según el artículo 155, el consentimiento otorgado por menores o personas con discapacidad no será válido. En dichos supuestos tampoco puede otorgar el consentimiento su representante legal. El consentimiento que no sea válido conlleva que el autor responda por un delito de lesiones cometidas. Respecto a las lesiones en el deporte, en las competiciones deportivas de riesgo como son el boxeo, fútbol, karate, etc., los contendientes han de respetar las reglas que regulan los mismos, aceptando el riesgo que se deriva de su práctica. Ello no supone prestar consentimiento para las lesiones que se puedan producir por quienes no respetan las reglas. Dichas reglas del juego no eximen un resultado lesivo. No obstante, en el deporte profesional no se suele recurrir a la vía penal, sino a una sanción disciplinaria, pese a que sí que hay una obligación de denunciar las infracciones que puedan constituir un delito de lesiones. Continuamos el tema con el trasplante de órganos, esterilización y cirugía transexual. Dispone el artículo 156 que, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por un facultativo. Se exige que el donante otorgue su consentimiento tras recibir la explicación correspondiente por el médico que ha de realizar la extracción. No es válido el consentimiento prestado por deficientes físicos, discapacitados o por cualquier otra causa que impida que el mismo sea expreso, libre y consciente. Por su parte, la imprudencia médica es punible aunque exista el consentimiento del paciente. Respecto a las causas de justificación, en materia de esterilización es posible el estado de necesidad que concurre si el médico que interviene a una mujer en una cesárea u otra operación que afecte a las trompas liga estas cuando de no hacerlo supusiera riesgo grave para la salud, si en ese momento la paciente no puede prestar su consentimiento, ni tampoco sus familiares o un tercero legitimado para ello. Sobre la nulidad del consentimiento establece el artículo 156 que será nulo cuando el consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales. Pasamos al tráfico de órganos humanos. La OMS se ocupa del trasplante de órganos y tejidos humanos y el Código Penal solo trata de órganos humanos. Se castiga en el artículo 156 bis 1 a los que de cualquier modo promovieren, favorecieren, facilitaren, publicitaren o ejecutaren el tráfico de órganos humanos. Respecto de la penalidad se contemplan dos supuestos, según que los órganos sean de una persona viva o muerta. Habrá prisión de 6 a 12 años si se trata del órgano de una persona viva y de 3 a 6 años de prisión si se trata del órgano de una persona fallecida. El bien jurídico es la vida, la integridad corporal y la salud cuando se trate de una persona viva. En los supuestos de órganos de personas fallecidas, la pena tendrá efectos preventivos. Las conductas son promover, favorecer, facilitar, publicitar o traficar. Promover consiste en iniciar o impulsar una cosa o proceso procurando su logro. Favorecer es ayudar, amparar a alguien. Facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de algo. Publicitar es promocionar algo mediante publicidad y traficar es comerciar y negociar con el dinero y la mercancía.
La Declaración de Estambul del año 2008 define el tráfico de órganos como la obtención, transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas vivas o fallecidas a sus órganos mediante una amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de posición vulnerable, o la entrega o recepción de pagos o beneficios por parte de un tercero para obtener el traspaso de control sobre el donante potencial dirigido a la explotación mediante la extracción de órganos para trasplante. También define la comercialización de trasplantes, así como el turismo de trasplantes, y los donantes suelen ser personas de escasos recursos económicos. Un órgano es aquella parte diferenciable del cuerpo humano constituida por diversos tejidos que mantiene su estructura, vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisiológicas con un grado importante de autonomía y suficiencia. Son órganos los riñones, el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas, el intestino y cuantos otros con similar criterio puedan ser obtenidos y trasplantados de acuerdo con los avances científicos. En el artículo 156 bis 1 se establece que se entenderá por tráfico de órganos humanos la extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos, y dicha extracción u obtención será ilícita si se produce concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. 1. Que se haya realizado sin el consentimiento libre, informado y expreso del donante vivo en la forma y con los requisitos previstos legalmente. 2. Que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso de la persona fallecida. Y 3. Que a cambio de la extracción u obtención en provecho propio o ajeno se solicitare o recibiere por el donante o un tercero, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase, o se aceptare ofrecimiento o promesa. No se entenderá por dádiva o retribución el resarcimiento de los gastos o pérdida de ingresos derivados de la donación. El Real Decreto de 2012 sobre la obtención de órganos humanos destinados al trasplante, en su artículo 7, prohíbe recibir gratificación por la donación de órganos, así como exigirla al receptor por el órgano trasplantado. Asimismo, se entenderá por tráfico de órganos la preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, importación o exportación de órganos ilícitamente extraídos y el uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su trasplante o para otros fines. Respecto de los partícipes a título lucrativo, establece el artículo 156 bis 2 que del mismo modo se castigará a los que en provecho propio o ajeno a. Solicitaren o recibieren por sí o por persona interpuesta dádiva o retribución de cualquier clase, o aceptaren ofrecimiento o promesa por proponer o captar a un donante o a un receptor de órganos. B. Ofrecieren o entregaren por sí o por persona interpuesta dádiva o retribución de cualquier clase a personal facultativo, funcionario público o particular con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo en clínicas, establecimientos o consultorios públicos o privados, con el fin de que se lleve a cabo o se facilite la extracción u obtención ilícitas o la implantación de órganos ilícitamente extraídos. Por su parte, el artículo 156 bis 3 castiga los supuestos en que el receptor del órgano consistiera en la realización del trasplante conociendo su origen ilícito. Las penas son las mismas que en el apartado 1, que podrán ser rebajadas en 1 o 2 grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable. Aquí habrá que contemplar el estado de necesidad, pues una persona que se encuentra en peligro de muerte y que si no se produce el trasplante puede morir, podría estar exento de responsabilidad criminal. Por otra parte, pueden plantearse diversos supuestos concursales: que la persona que recibe el órgano haya participado en alguna de las conductas de promover, favorecer, etc., que la persona a la que se le extrae el órgano fallezca y casos similares.
En cuanto a los supuestos agravados, se contemplan varios supuestos y penas elevadas, pues pueden llegar hasta los 18 años de prisión. Recordemos que para el homicidio es de 12 a 15 años y para los 18 hay que cometer un asesinato. Dispone el artículo 156 bis 4 que se impondrán las penas superiores en grado cuando a. se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad física o psíquica de la víctima del delito, b. la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su edad, discapacidad, enfermedad o situación. Si concurren ambas circunstancias, se impondrá la pena en su mitad superior. El artículo 156 bis 5 establece que el facultativo funcionario público o particular que con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo realizare en centros públicos o privados las conductas descritas en los apartados 1 y 2 o solicitare o recibiere la dádiva o retribución o aceptare el ofrecimiento o promesa de recibirla. Dispone el artículo 156 bis 6 que se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal dedicado a la realización de tales actividades. Cuando se trate de jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4 o 5. Sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, dispone el artículo 156 bis 7 que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena en una multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Según el artículo 156 bis 8, la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este artículo se castigarán con la pena inferior en 1 o 2 grados a la que corresponda. También establece el artículo 156 bis 10 que las condenas de los jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pueda serlo con arreglo al derecho español. Por su parte, se castiga en el artículo 156 ter la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con discapacidad. La pena es prisión de 6 meses a 3 años. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Y por último, dispone el artículo 156 quater a las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada. Se trata de una medida opcional para el juez, pues se dice podrá. Y para acabar el tema pasamos a lesiones al feto. Esta figura se incorporó al vigente Código Penal sin tener antecedentes anteriores. La sentencia del Tribunal Supremo de 1995 estima que las lesiones causadas durante el curso de la gestación han de tener relevancia penal porque la acción, aún entendida en sentido lato, se intenta y realiza sobre una persona que es la madre, pero el resultado trasciende al feto por ser parte íntegra de la misma, aunque los tratos somáticos o psíquicas no adquieran evidencia hasta después del nacimiento.
En cuanto a las lesiones dolosas, se castiga en el artículo 157 al que por cualquier medio o procedimiento causare en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoquen en el mismo una grave tara física o psíquica. La pena es prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial para ejercer profesión sanitaria por tiempo de 2 a 8 años. El bien jurídico protegido es la salud y la integridad física y psíquica del concebido en cualquiera de las fases de su desarrollo en el claustro materno. El sujeto activo, en principio, puede serlo cualquier persona, incluso la madre. No estamos ante un delito especial, pues aunque normalmente será necesario para la realización de estas conductas tener determinados conocimientos, la ley no lo especifica. El sujeto pasivo será el feto y la situación es la misma que en el aborto. La protección hay que llevarla también a las fases anteriores de la del feto, como es el embrión y preembrión, es decir, al momento a partir del cual se pueden causar lesiones al concebido pero no nacido. La acción consiste en uno de estos dos resultados: causar al feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provocar al feto una grave tara física o psíquica. Si la madre resultara afectada, podríamos estar ante un concurso de delitos. El consentimiento de la madre es totalmente irrelevante a efectos de responsabilidad del autor del delito. No es posible ninguna causa de justificación, pues a diferencia de lo que podría ocurrir en el aborto, sacrificando la vida del feto para salvar a la madre, ahora en principio las lesiones no tienen ninguna relación con la vida de ésta. Si se llegara a una situación de conflicto entre la vida del feto y de la madre, por ser de más valor la de ésta, cabría la posibilidad de sacrificar al feto. La consumación se produce en el momento en el que se causa al feto la lesión o enfermedad. Es posible también la tentativa. Como consecuencia de las lesiones puede suceder que se produzca un aborto, estaríamos pues ante un delito de aborto, o que la muerte tenga lugar después del nacimiento. Al no estar prevista esta situación en el Código Penal, habría que condenar por lesiones dolosas. Y terminamos el tema con las lesiones al feto por imprudencia grave. Se castiga en el artículo 158 al que por imprudencia grave cometiere los hechos descritos en el artículo anterior. La pena es prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Cuando los hechos descritos en el artículo anterior fueren cometidos por imprudencia profesional, se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de 6 meses a 2 años. Ha de tratarse de imprudencia grave. Los ginecólogos, por ejemplo, pueden cometer este delito de lesiones por imprudencia grave bien durante el periodo de gestación o durante el parto. Son excepcionales las condenas por este tipo de imprudencia y generalmente se aprecia imprudencia menos grave que, al ser penalmente impune, habrá que recurrir a la indemnización por la vía civil. Por su parte, la embarazada no será penada a tenor de este precepto. Sucede aquí lo mismo que en el aborto, que se impune cuando se produce por imprudencia grave de la embarazada. Es esta la primera que debe cuidar de que su hijo nazca en las mejores condiciones, por lo que tal vez deberían ser punibles los supuestos realmente graves de imprudencia.